Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Vrajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada ki Jai, Ananta Kudi ISKCON Samstabhakachai Prabhupada ki Ananta Kudi Vaishnava Vrinda ki Jai Namacharya Thakur ki Jai Prem Sagasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasi Bhura Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Gauranga ki Jai Jai. Vrindavandam ki Jai. Jai Mathuradam ki Jai. Jai Navadvitam ki Jai Jai. Gangamayi ki Jai Yamunamayi ki Jai Jai. Tulasi Devi ki Jai Jai. Bhakti Devi ki Jai Jai. Samaveda Bhaktanda ki Jai Gaura Pramanandi Hari. Todas glorias sean para los devotos reunidos. Todas glorias sean para los devotos reunidos. Todas glorias sean para los devotos reunidos. Todas glorias sean para Sri Capítulo 25, ¿no? Verso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Paritan me vijanihi. Adhyane Vijani. Yataham manadhir hare. Adhyane Hare. Sudham bujeya durvodam. Samudeya Urvodam. Yoshavavadanugraha. Yoshavan. Tatitan me vijanihi. Adhyane Vijani. Yataham manadhir hare. Sudham bujeya durvodam. Yoshavavadanugraha. Paritan me vijanihi. Aham manadhir hare. Yoharam.
Viravinchanihi Yaham Manadi Hare Budheya Buddhodam Yosha Bhavananukraha. ¿Las devotas? Charitanni chalihi Yatahamangati Hare Sukham Budheya Durvara Yosha Bhavananukraha. Charitanni chalihi Yatahamangati Hare Sukham Budheya Durvara Yosha Tat etat, eso mismo, me, a mí, vijanihi, explica por favor, yata, de modo que, aham, yo, manda, lenta, ni, cuya inteligencia, Hare, oh mi Señor, Sukham, con felicidad, Buddhiya, por entender, Durbodham, muy difícil entender, Yosha, una mujer, Bhavat Anugrahat, por tu gracia. Traducción del verso. Querido hijo mío Kapila, yo al final y al cabo soy una mujer. Para mí es muy difícil entender la verdad absoluta, porque no tengo mucha inteligencia. Pero si tienes la bondad de explicármela, aunque no soy muy inteligente, puedo entenderla y sentir, gracias a ello, felicidad trascendental. Significado, vamos a repetir el verso. Querido hijo mío, Kapila, yo al final y al cabo soy una mujer. Para mí es muy difícil entender la verdad absoluta, porque no tengo mucha inteligencia. Pero si tienes la bondad de explicármela, aunque no soy muy inteligente, puedo entenderla y sentir, gracias a ello, felicidad trascendental. No es fácil que los hombres comunes, poco inteligentes, entiendan el conocimiento de la verdad absoluta. Pero si el maestro espiritual es suficientemente bondadoso con el discípulo, por poco inteligente que éste sea, todo se revela por la divinidad gracias del maestro espiritual. Por eso, Vishwanath Chakravarti Thakur dice, Yasya Prasadat, por la misericordia del maestro espiritual, se revela la misericordia de la suprema personalidad de Dios, Bhagavat Prasada. Devahuti pidió a su gran hijo que fuese misericordioso con ella, porque era una mujer poco inteligente, además de ser su madre. Por la gracia de Kapila Deva, ella pudo entender perfectamente la verdad absoluta, aunque el tema es muy difícil para las personas comunes, especialmente para las mujeres. Vedaritan mi vijanihi ythaham mandadir hare sukham budheya durvodham
Yosha Bhavat Anugrahat. Querido hijo mío, Kapila, yo al final y al cabo soy una mujer. Para mí es muy difícil entender la verdad absoluta, porque no tengo mucha inteligencia. Pero si tienes la bondad de explicármela, aunque no soy muy inteligente, puedo entenderla y sentir, gracias a ello, felicidad trascendental. Om Maginati Vinandasya Vinandaya Tadak Kasmai Sigurave Namaha Sri Chaitanya Madhuristam Stavitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dudati. Bueno, estamos escuchando de nuevo la conversación entre Devahuti y su hijo Kapila. Y bueno, ambos, ¿no?, fueron personalidades muy especiales. ¿No? Se cuenta la historia de Devahuti. ¿No? Devahuti, bueno, acá se habla mucho, varias veces Paul menciona la mujer y la poco inteligente mujer. Y se cuenta la historia de Devahuti. Ella había escuchado de una gran personalidad. ¿Cómo se llamaba el futuro esposo? No me acuerdo el nombre. Kadama. Y expresó su deseo a su padre de querer casarse. Ella nunca había visto a su esposo, sino que solo había escuchado las cualidades extraordinarias de su futuro esposo. Y expresó su deseo de casarse con él. Y el padre, ¿no?, la llevó y fue a presentarla a Kadama Muni. En esa época Kadama Muni llevaba una vida muy austera. ¿No? Se cuenta, ¿no?, anteriormente se ha contado eso, cómo vivía. Y bueno, entonces, y el rey, ¿no?, era una princesa, se la presentó como caridad. ¿No? Entonces, ¿no?, hace falta explicar un poco más acerca de ese sistema en la cultura védica. ¿No? Recuerdo que cuando fuimos las primeras veces a la India, veíamos cosas que nunca habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, nunca se veían las jóvenes junto con los jóvenes, con los machos, ¿cómo se llama? ¿No? No, sino que las mujeres siempre estaban entre ellas y los hombres, ¿no?, los jóvenes entre sí. Y la misma manera como se vestían las mujeres era muy diferente. ¿No? Siempre se tapaban la parte de adelante, ¿no? Llevaban un manto como, sí. Y como estamos, ¿no?, en esa época éramos devotos jovencitos, ¿no? Tenemos todavía esa costumbre, cuando veíamos una mujer, las miramos, ¿no es cierto? ¿No? Estudiamos toda su forma, ¿no? Y bueno, y cuando fuimos y nos vimos, ¿no?, con la misma costumbre, nos sentimos mal, como se dice, incastos, no sé cómo es en español, como mal educados, se dice mal educados. Bueno, entonces, ¿no?, del sistema, de acuerdo al sistema védico, las mujeres siempre están protegidas. ¿No? Uno de los argumentos que presentó Arjuna en el Bhagavad Gita para no querer pelear, matar los kshatriyas con el otro lado, él decía: si yo mato a esos hombres, sus esposas van a ser desprotegidas. Y como tal van a ser explotadas por hombres inescrupulosos. Y como tal va a haber una población de hijos, ¿no?, van a aparecer muchos hijos indeseados, ¿cómo se dice en español? Hijos indeseados. Y esos hijos indeseados van a destruir las tradiciones, ¿no?, las tradiciones védicas. ¿No? O la fibra de la sociedad. Entonces, ¿no?, en realidad Arjuna presentaba argumentos muy cultos, ¿sí? ¿No? Muy cultos, para
para no pelear, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera, ¿no? Las mujeres siempre deben estar protegidas, ¿no? En la primera etapa deben estar protegidas por el padre, después por el esposo, ¿no? Y después por los hijos mayores, ¿no? En la cultura védica por eso se daba mucha importancia a tener buenos hijos, ¿no? Por el simple hecho que las mujeres, después de un tiempo, se iban de las familias, formaban parte de otras familias, ¿no? Entonces, yo tengo una experiencia ahí, tengo unos discípulos hindúes en Alemania, ¿no? Una gran familia. Y el padre fue el primero que vino al templo, muy humilde, ¿no? Ya tenía como 60 años más o menos, ¿no? La primera vez que apareció, empezó después de la fiesta de domingo, sin decirle nada, empezó a barrer el templo. Después se fue a la cocina a lavar los platos y todo eso, ¿no es cierto? Después aparecieron más miembros de la familia. Bueno, el padre después dejó el cuerpo y escuchando los santos nombres del Señor. Y la madre, ¿no? Estaba, un hijo se encargaba de cuidar a la madre. Y cuando los visitaba a veces la asombraba mucho cómo la cuidaba, ¿no es cierto? Y le dije, bueno, qué bueno que estás haciendo eso. Entonces él me dijo una cosa interesante, dijo, sí, yo también estoy enseñando, dándoles el ejemplo a mis hijos, ¿no? ¿No? Y hemos visto también en Panamá hay muchos hindúes, ¿no? Tenemos muchos devotos hindúes ahí, ¿no? Bueno, son familias, una tradición védica, son los sindhis. Los sindhis se encuentran entre los mejores comerciantes en la India. Y hay muchos de estos son devotos. Y bueno, y cuando hicimos reuniones ahí, ¿no? Bueno, en las casas de ellos, ¿no? Estaban todas las familias presentes, todos los miembros de la familia presentes. Y cuando venían otras familias, los jóvenes inmediatamente se acercaban a las personas mayores y les tocaban los pies, hacían, ¿no? Actualmente reverencias, ¿no? Y los ancianos daban bendiciones. ¿No? Eso es cultura, ¿no es cierto? De la que Pablo hablaba. Pablo mencionaba también, ¿no? Que nosotros debemos ir a la India para también estudiar, aprender cultura, ¿no es cierto? Bueno, en las ciudades ya no se ve tanto eso, pero tan pronto que uno deja las ciudades grandes, todavía hay muchas tradiciones, mucha cultura, ¿no es cierto? Bueno, entonces las mujeres siempre deben estar protegidas, ¿no? Para no ser explotados, como decimos, por hombres inescrupulosos. Eso es muy importante. No es que se mantienen así como esclavos, sino que se protegen. ¿Y por qué se protegen? Por las mujeres normalmente son más, ¿cómo se dice? Emocionales, ¿no? ¿No? Como se dejan atraer a cosas que, ¿no? Mismo cuando Devahuti, ¿no? expresó su deseo de casarse con el yogi, Pablo explica que ¿no? El padre en la cultura védica tiene la responsabilidad de buscarle un buen esposo, ¿no? Y eso también lo vemos. En Panamá vemos eso a veces, porque los sindhis mandan sus hijos, sus hijos más jóvenes a Panamá para extender los negocios de ellos, ¿no? El comercio de ellos, ¿no? Y llega el momento que desaparecen, ¿no? Y cuando nos vimos de vuelta, vienen con una esposa a la India. Y hemos visto que esas parejas funcionan muy bien, ¿sí? Escuché inclusive que en el contexto védico no hay ninguna palabra para divorcio. Porque no existía eso antes, ¿no sé? Así que cuando el esposo se iba y no habían hijos, normalmente la mujer volvió a su propia familia, ¿no? Siempre estaba bajo cuidado, ¿no?
¿no? Entonces esto es una cosa también muy... Pablo explica que los jóvenes en realidad cuando eligen parejas no tienen mucha experiencia, son jovencitos, no tienen mucha experiencia de la vida, mientras que los padres ya tienen más experiencia, quiere decir los miembros de la familia mayores de la familia, ¿no? ¿Sí? Entonces seleccionan muy cuidadosamente las futuras esposas, los futuros esposos. ¿Sí? Bueno, y normalmente en la tradición védica las mujeres se casaban muy temprano, ¿no? ¿Cuántos años tiene la esposa de Shekar cuando se casó con él? Como 12 años, algo así, ¿no? A los 11 años. A 12 años, sí. Pero no vivieron mucho hasta que ya... Sí, eso es lo que quería hablar decir también, ¿no? Primero, no vivían en la familia, los jóvenes, las jovencitas vivían en la familia, los padres, y aprendían de las mujeres mayores cómo ser una buena esposa, cómo cocinar, ¿no? Todas esas cosas necesarias para las mujeres, ¿sí? Y el hombre se sentía responsable de la familia, ¿no? Inclusive se cuenta cuando los hombres viajaban o dejaban por un tiempo la familia, la esposa no se vestía muy bonita, ¿cómo se llama? No daba mucha importancia a su apariencia, ¿no? Cuando el esposo volvía, ¿no? Eran hermosos. Bueno, eso, ¿no? Y aparte de eso, acá estamos escuchando que Devahuti lo está tratando a su hijo como su guru, ¿no? Entonces, en el Néctar de Devoción, ¿no? Se mencionan 64 principios del servicio devocional, ¿no? Y los primeros 5 principios, ¿no? Se refieren a esto. Dice, aceptar el refugio de los pies del loto de un maestro espiritual genuino. Segundo, ser iniciado por el maestro espiritual y aprender con él a desempeñar el servicio devocional. 3, obedecer las órdenes del maestro espiritual con fe y devoción. 4, seguir los pasos de los grandes acharyas, maestros, bajo la dirección del maestro espiritual. 5, preguntar al maestro espiritual cómo se puede avanzar en el cultivo de conciencia. Escuché una vez que Pablo estaba dando una conferencia en la India, un programa Pandal, ¿no? En el comienzo Pablo hablaba en público y los devotos, ¿no? Conseguían grandes carpas para los programas, ¿no? Porque venían miles de personas para sus programas, ¿sí? Entonces, después de terminar la charla, ¿sí? ¿No? Se levantó un caballero hindú y comenzó a hablar de Krishna. Y Pava dijo, primero tenés que aceptar un maestro espiritual antes de hablar de Krishna. Y el hombre se sentó, ¿no? En su asiento. ¿No? Justo vi, ¿no? En Facebook, estuve mirando, ¿no? una serie ahí de una página de mis discípulos que ponen sus fotos ahí y todo. Y bueno, ahí también hay fotos, ¿cómo? Meten cosas que no tienen nada que ver con la conciencia de Krishna. Y vi que, ¿no? Había una cosa ahí de un guru. ¿No? Y decía, el guru decía, si uno sufre, es Krishna, es Dios. Si uno está disfrutando, es Dios. Todo es Dios. ¿Sí? Estuve justo pensando cuando leí eso, pensé eso, ¿no? Seguro no tiene guru, ¿no es cierto? No tiene la cualificación más importante en el día del maestro espiritual, que debe ser un discípulo de un maestro espiritual, ¿no? Esa es la cualificación más importante, ¿no? Debe ser iniciado en una línea, una sucesión ininterrumpida, ¿no? De maestros espirituales. Así que, ¿no? Son puntos muy importantes. Por eso, ¿no? Rupa Goswami menciona estos principios al comienzo, ¿no? Antes de todo, hay que aceptar un guía espiritual, un maestro espiritual.
y entregarse al maestro espiritual. Tatvini paripatina, paripasnena cheva, upadishanti jnana jnanina sattvarashina. ¿No? Si uno quiere realmente aprender la verdad, debe entregarse a un maestro espiritual. ¿No? Entrega, ¿no? Eso es lo más importante. ¿No? Entrega. ¿No? En el mundo material todo el mundo quiere el centro de cosas de todo, ¿no es cierto? ¿No? Y naturalmente todo el mundo quiere ser, bueno, más que somos, más que aprendemos, más que tenemos, más orgullosos nos volvemos, ¿no es cierto? Y tan pronto que aparece alguien que está compitiendo, o que parece como más importante, además de que le buscamos faltas, ¿no es cierto? O cosas, mismo en Bhagavad Gita, ¿no? Krishna explica que los demonios ¿no? Hablan así, ¿no? Ya destruí tal competidor, ¿cómo se llama? Tal competidor, ahora voy a también matar a este, ¿no es cierto? ¿No? Y normalmente también cuando hay gente que no tiene tanta inteligencia, ¿no? Los explotan y aseguran que no suban, ¿no? Eso se explica en la Shastra ¿no? Y al revés, devotos actúan muy diferente, ¿no? O sea, cuando hay alguien más importante, ¿no? Lo respetan, ¿no? Bueno, eso se refiere especialmente en el entorno Vaishnava, de devotos, ¿no? Cuando nos encontremos con personas que son más avanzadas, más importantes que nosotros, naturalmente los tratemos con mucho respeto, pedimos ayuda, ¿no es cierto? Esto. Y tenemos los consejos muy, muy serios que nos dan. Y cuando nos asociamos con devotos en el mismo nivel como nuestros maestros, normalmente nuestros hermanos espirituales, cooperemos. Mismo Prabhupada, una de las últimas cosas que Prabhupada dijo fue que vuestro amor hacia mí, ¿cómo se llama? Lo muestran en cooperar entre ustedes. Y bueno, eso. Y cuando nos encontremos con personas que tienen menos experiencia en la conciencia de Krishna, ¿no? Les ayudemos. ¿No? Sentimos compasión, ¿no? Somos compasivos, ¿no? Y no es que cuando van avanzando y nos van como, ¿no? Más llega al mismo nivel, o inclusive nos pasan, ¿no es cierto? Como eso es una cosa que uno ve, más años que uno es devoto, más uno se da cuenta que los devotos neófitos, ¿no? A los que uno ha ayudado antes, que te pasan de largo, se vuelven más importantes. Pablo expresaba lo mismo una vez, ¿no? Y decía, espero que mis discípulos, cuando regresan a vuelta al hogar, no se olvidan de mí, ¿no? O sea, que sean, ¿no? Bueno, eso. Así que esos son puntos, ¿no? Especialmente acá como mencioné, ¿no? Los 5 puntos en relación con el maestro espiritual, ¿no? Prabhupada muchas veces decía que la conciencia de Krishna, el proceso de sabiduría devocional, es una ciencia, ¿no? Es científico, ¿no? Es un proceso gradual, ¿no? Dura su tiempo, ¿no? Para avanzar en la vida espiritual, ¿no? Pero en última instancia, ¿no? Si nos comportemos bien, finara pisunichina taruriva seishuna, amanina maladena kirtaniya sadahari, nosotros podemos progresar sin grandes dificultades, ¿no? ¿Cómo era el verso anterior de Chiksastika? El verso termina, Chaitanya dice, pero glorificando el santo nombre, pero después dice, pero no yo soy, ¿cómo se llama? Se expresa su humildad, ¿no es cierto? ¿No? Y nos da, ¿no? Se explica en el Chaitanya Charitamrita al final, ¿no? En el último capítulo del Chaitanya Charitamrita está dedicado al Shiksastaka, ¿no? Y en un punto, ¿no? se menciona el segundo verso y después
¿no? Chaitanya Mahaprabhu explicando eso, ¿no? Él dice, pero si nosotros queremos progresar, queremos avanzar en la vida espiritual, entonces Trinara Pisunichena Tarurivasasishana. De esta manera no cometemos más cosas, ofensas contra el santo nombre del Señor. ¿Sí, no? Entonces, ¿no? La humildad es una cualidad esencial en la vida espiritual. Sentirnos, mismo cuando, ¿no? Se dice cuando, mismo las grandes almas, mismo Srila Prabhupada, ¿no? A veces llegó el momento que Prabhupada le castigado, como es retado a alguien, ¿sí, no? Retado a alguien, y Prabhupada decía, disculpe, pero soy tu maestro espiritual, y tengo la responsabilidad de decirte las cosas tal como son. ¿No? Uttama Adhikari, ¿no? En realidad Prabhupada era Uttama Adhikari, ¿no? Pero normalmente los Uttama Adhikaris no predican, ¿no? Porque se sienten tan insignificantes, ¿no? Y todo el mundo lo ven como, todas las personas lo ven como más avanzados. Pero Prabhupada explicaba, ¿no? Pero para predicar, ¿no? Para ayudar a los demás, ¿no? Hace falta aceptar la posición de Madhyam Adhikari, ¿no? Y Madhyam Adhikari sí distingue, debe distinguir, ¿no? Así como, por ejemplo, ¿no? Cuando se encuentra con personas demoníacas o demasiado orgullosas, ¿cómo se dice? Evita, ¿sí, no? Evita el contacto, ¿no? Y cuando se encuentra con personas inocentes, ¿no? Y esa es en realidad es la mayoría de las personas, ¿no? Hay personas, ¿no? Muy avanzadas en la vida espiritual y hay demonios. Esos son dos ¿cómo se dice? Polos, ¿cómo se dice? Extremos, ¿no es cierto? Pero no es todo blanco y negro, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? Sino que la mayoría se encuentra en la categoría gris, ¿no? Son inocentes. Así como vemos, ¿no? Escuché que, bueno, ¿no? Acá en México las personas son más piadosas, ¿no es cierto? ¿No? Son más piadosas que en otros países. Bueno, hay otros lugares también, en otras partes de Latinoamérica, con las personas más piadosas. En Perú, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, pero esas religiones que practican, justo que he hecho una clase para decía, en realidad todas esas religiones que se conocen ¿no? Hoy en día, en realidad son religiones en donde la gente va a pedirle a Dios cosas. No van a prestar servicio, sino que están solo interesados en que Dios les solucione sus problemas, ¿no? Y si el Pablo siempre repetía daba ese ejemplo, ¿no? Los cristianos van a la iglesia y piden pan. Por favor, Padre nuestro, ¿no? Danos pan, ¿no? En esos casos, el Pablo siempre decía que ¿no? En realidad el Señor mantiene ilimitadas entidades vivientes. Todos los cuerpos tienen su alimento y el Señor lo da, ¿no es cierto? Y en ese caso escuché una conversación de Pablo, donde Pablo decía, mira la cárcel, la gente va a la cárcel y no tiene por buscarse más por la comida ni la medicina y toda esa cosa. Eso se lo dan automáticamente, están en la cárcel. En forma similar, acá estamos en la cárcel. Y el Señor nos da todo lo que necesitamos si nos comportemos bien. Vemos la cárcel, ¿no? Cuando la gente es sumisa, acepta la condición en la que están, automáticamente están mantenidas. Sí, ¿no? En forma similar, como hay un verso en el Bhagavad Gita, no recuerdo todo el sánscrito, ¿no? Pero dice ahí que, pero si uno se entrega a mí, yo le doy todo lo que necesita y mantengo todo lo que tiene. ¿Sí? Capaz conocen la historia Arjuna Acharya. Acabas mencionando esa historia cada tanto, ¿no? Contaba que había un brahmana que también escribía comentarios al Bhagavad Gita, ¿no es cierto? Y un momento que llegó a ese verso,
¿Cómo era la palabra que yo doy? Pues? Ajá, entonces, ¿no? Cuando llegó a ese texto, él pensaba, ¿cómo? Krishna le da a los devotos, ¿no? O sea que Krishna tiene tantos sirvientes. Puede mandar tantos sirvientes que hagan esto, porque Krishna tiene que hacer eso. Y cruzó la Bahami y la cambió por Karomi. ¿No? Eso significa que yo hago los arreglos para que se lo lleven nosotros. Y de esta manera salió, ¿no? Salió de la casa. Y mientras que estaba afuera, aparecieron dos niños en la casa de Arjunacharya. Muy hermosos, con grandes cargas, ¿no? Como bambú y los bolsos así, tremendos, con buga, todas las cosas necesarias. Entonces, la esposa se asombró mucho. ¿Ustedes qué son? ¿Quién los forzó a llevar esto a nuestra casa? Entonces, uno respondió, bueno, tu esposo nos forzó a llevar esa carga, ¿no es cierto?, a tu casa. Entonces, no lo creo. Y entonces uno le mostró una cosa, que había sido golpeado por Arjunacharya, no sé cómo es eso, una marca, ¿no es cierto?, en la espalda. Entonces ella se asombró y wow. Le dijo, mira, dejan las cosas ahí, siéntense ahí, vamos a hablar con él cuando vuelva. Entonces volvió Arjunacharya a la casa y vio una cosa que, no, Pablo incluye eso también ahí. Dice, y vio una cosa que nunca había visto, que la esposa estaba comiendo antes que le había servido a él. Se asombró. Entonces se acercó y la esposa, ¿cómo es? Tú pegas niños en la calle y todo eso, ¿no? Llevando grandes cargas a nuestra casa. Y él no entendía nada, ¿no es cierto? Entonces le dijo, bueno, descríbeme esos niños. Entonces ella dijo, bueno, uno blanquito, ¿no?, como la leche, ¿no?, estaba vestido en un dote azul, llevaba un pequeño arado en el dote. Y bueno, entonces, y el otro, ¿no?, estaba oscuro, ¿no?, y estaba vestido en ropa, un dote así, amarillo, ¿no?, era muy hermoso, ¿no?, llevaba una pluma ahí en el cabello, ¿no?, y tenía una flauta, ¿no?, agarrada, ¿no?, entonces Arjunacharya entendía, wow, y recordaba que había tapado una parte en el Bhagavad Gita. Y como el Bhagavad Gita no es diferente de Krishna, explica eso, ¿no? No es diferente de Krishna, entonces en realidad no sé cómo se, herido, ¿no?, así decir, a Krishna, ¿no? Y empezó a entender que, era cierto, por eso Krishna vino para mostrarme que realmente era un hecho que él se preocupaba personalmente por las necesidades de sus devotos. Hare Krishna. Hare Krishna. Ahora sí, ¿no? Srila Prabhupada ki. Hoy es el día de la desaparición de Srila Rupa Goswami y de Srila Govindra Swami. Normalmente lo dicen eso después de Mangalore. Krishna Govinda Hari Krishna Aham Gacchami Govinda Jaya Prasami Radhika Sudara
Dharpakoti Kamaniya Nijigata